Bienvenidos nuevamente los que están en línea con nosotros, los que están presentes. Vamos a continuar la serie del Espíritu Santo. Y voy a hacer un paréntesis rápido. Tenga mucho cuidado con lo que está en las redes sociales hoy, con lo que está en internet. Están circulando videos por ahí que no aparece el predicador del video, aparece nada más una pantalla de presentación con el nombre del predicador y están dando algunas predicaciones que hablan sobre profecías. Son inteligencia artificial, están utilizando la voz original del predicador. Tenga cuidado porque esas predicaciones no están cuadrando con la palabra de Dios completamente. Si usted está yendo en línea y está viendo videos donde el predicador no se muestra directamente, personalmente y está hablando a la cámara directamente, tenga muchísimo cuidado porque eso es un fraude de inteligencia artificial y están empezando a utilizar la voz de la gente. La imagen todavía no la pueden clonar bien porque sale gente con 6 o 7 dedos, con 4 ojos, con 2 bocas, salen como bestias del apocalipsis. Entonces, no pueden utilizar la imagen de la persona todavía hablando en vivo, pero la voz ya la están empezando a clonar. Entonces tengan mucho cuidado, usen revelación del Espíritu Santo para saber que esas predicaciones no vienen de parte de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo como es el empoderador y el quien nos envía desde Nazaret y hasta las naciones. El Espíritu Santo, mucha gente dice, no, pero es que el Espíritu Santo, usted no lee tanto y no encuentra sobre el Espíritu Santo en la Biblia. ¿No la han leído bien? Que el Espíritu Santo está desde Génesis. Hoy vamos a estar viendo, de hecho, la obra del Espíritu Santo desde el punto de vista de Lucas. Ya platicamos sobre Juan y hablamos de que Juan, Lucas y Pablo son los escritores del Nuevo Testamento que más abundantemente escriben acerca de Cristo y al Espíritu Santo. Pablo tiene la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento, sin embargo, Lucas es el escritor del Nuevo Testamento que más palabras escribió dentro de sus 2 libros. Escribe el Evangelio de Lucas y escribe el único libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos. Lucas era un médico de profesión y fue también un médico que acompañó a Pablo en todos sus viajes misioneros. De hecho, habla Pablo en varias de sus cartas que es su mejor amigo, el médico, está con él, y el médico se refería a Lucas. Lucas está dentro de los viajes, los primeros viajes misioneros, está dentro de plantaciones de iglesias. Lucas estuvo presente en muchos lugares y grabó o registró mucha de la información de lo que estaba pasando alrededor. De hecho, hizo la compilación para un Teófilo, que era un oficial romano. Vamos a estar hablando Lucas 1 al 4, Hechos 1 al 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 13 y 16 son el soporte de toda la enseñanza de hoy. Y si Juan nos habla sobre, o su enseñanza es más relacional sobre el Espíritu Santo, Pablo nos da una enseñanza formativa del Espíritu Santo. De hecho, la mayor cantidad de doctrina que tenemos en el Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo, dictada por el Espíritu Santo. Y Lucas nos va a enseñar al Espíritu Santo de una manera activa. Nos va a presentar al Espíritu Santo trabajando, haciendo obra. Así como fue presentado en Génesis, que mientras el Padre hablaba la palabra, Jesús hacía y completaba la creación hablada por el Padre, el Espíritu Santo se movía sobre todo lo que estaba siendo creado. El Espíritu estaba allí. De hecho, me llama mucho la atención que por todas las partes del Antiguo Testamento habla de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Estaba leyendo esta mañana en Jueces la historia de Sansón y dice que Sansón vino un león y lo atacó y dice que fue lleno del Espíritu Santo y venció al león con sus manos, simplemente con sus manos le rompió las quijadas y lo mató. Y así como ese ejemplo hay tantos otros hombres. Gedeón fue lleno del Espíritu Santo, otro libertador. Tenemos a Josué que fue lleno del Espíritu Santo, tenemos a Elías que fue lleno del Espíritu Santo, tenemos a Eliseo que fue lleno del Espíritu Santo y vemos al Espíritu trabajando en el Antiguo Testamento a través de gente, pero en el Nuevo Testamento es presentado como la persona de la Trinidad que está activamente obrando en la vida de la gente. Lucas y Hechos es la historia en 2 volúmenes del Espíritu en acción.
Lucas comienza su evangelio con una explosión del Espíritu Santo. En Lucas 1:15, 1:35, 1:41, 1:67, 2:25 al 27, estamos hablando, Lucas está hablando del Espíritu Santo de una manera activa. Está trabajando en la vida de los creyentes a través de Jesús. Está iniciando el plan de Dios. Y la forma en como Lucas lo presenta no es como un personaje secundario en la historia. Lucas presenta al Espíritu Santo como el personaje principal de la historia. Él lo presenta como el centro de atención. La redención comienza con una historia saturada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ungió a Jesús como el Mesías. Y ahí es donde comienza la historia de redención. Jesús comienza el ministerio de la misma manera que nosotros deberíamos. Jesús comenzó el ministerio siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando Él fue bautizado, el Espíritu desciende sobre Él en forma física como paloma. Se escucha la voz del Padre hablando acerca de Jesús, pero Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y durante ese tiempo en que Jesús estuvo preparándose para el ministerio, enfrenta tentaciones grandes. La tentación de los tres enemigos primarios: la carne, el mundo y el diablo mismo. La carne porque sintió hambre. El mundo porque te voy a dar poder. Y el diablo, cuando el diablo le dice: póstrate ante mí y adórame, te voy a dar todo lo que puedes ver. Fue tentado de las tres maneras por los tres enemigos que nosotros también recibimos golpes y tentación de vez en cuando de ellos. Jesús es preparado por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y avanza y empieza ministrando en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús habla, cuando Jesús sana ciegos, sana sordos, sana gente con problemas en sus piernas, en su espalda, cuando sana a la mujer que padecía de flujo, Jesús, Él mismo hablaba: poder salió de mí. Y ese poder no era un poder humano, es poder del Espíritu Santo obrando a través de Jesucristo. Jesús mismo fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad divina, vino en forma de humano, pero para poder ejercer, Él tenía que ser ungido por el Espíritu Santo, tenía que ser lleno del Espíritu Santo en su forma humana, y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu empieza a causar ese empoderamiento, esa potencia en el ministerio de Jesús. Él empieza a llevar a Jesús a través del proceso de no solamente vivir en el poder del Espíritu Santo, pero mostrarle a sus discípulos cómo vivir en el Espíritu Santo. Los discípulos empiezan a entrar en shock en algunas cosas escandalosas que Jesús estaba haciendo, y Jesús les decía: es que tienes que entender que tú no perteneces a este reino. Tú perteneces al reino de los cielos, tú estás viviendo temporalmente en este lugar. Y empieza a hablarles acerca de cómo funciona el reino de los cielos. Les empieza a hablar en parábolas, les empieza a hablar incluso en forma demasiado clara, porque cuando los discípulos no entendían las parábolas, Jesús se detenía a explicarles el significado, y de esa manera Jesús impartía de su espíritu en ellos. De hecho, habla de cuando Jesús manda a los 72. Dice que sopló sobre de ellos, les entregó al Espíritu Santo y los envió a hacer el trabajo. Jesús no los mandó solos, Jesús los mandó con el poder del Espíritu Santo. El poder, el Espíritu Santo es el poder detrás del ministerio de Jesús. Usted puede encontrarlo en el soporte de Lucas 5:17 y Lucas 10:21. Jesús vivía en una conexión tan constante con el Espíritu Santo, y Jesús lo mostró, y eso hacía que Jesús también tuviera poder para hacer su ministerio, viviera en el gozo del Espíritu Santo, y además tuviera autoridad suficiente para echar fuera demonios, para sanar a la gente, incluso para confrontar a los líderes judíos. Era el Espíritu Santo obrando a través de Jesús. Y es por eso que Jesús es un ejemplo claro de que el Espíritu Santo puede empoderarnos para hacer la obra que nos encomendó hacer. Si nosotros no creemos: ay no, pastor, es que yo no puede ser que el Espíritu me use a mí. El Espíritu usó a Pedro.
Dice en Hechos que cuando descendió el Espíritu Santo sobre de ellos, se repartieron lenguas como de fuego, y la gente que estaba alrededor de ellos empezaron a escucharlos hablar en su propio idioma. Y algunos dicen, no, están borrachos. No, y Pedro se levanta y empieza a predicar, y la predicación de Pedro, la primera predicación de la historia, causa que se conviertan miles de personas. Eso solamente es el poder del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros sin el poder del Espíritu Santo salimos a tratar de convertir a la abuelita y nomás no funciona. Y por más que le hablamos y por más que le llevamos los chocolates favoritos y por más que nos sentamos a la mesa y mientras jugamos cartas con la abuelita intentamos y no podemos porque nos falta la parte de la autoridad y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros llevamos la palabra de Dios, sembramos la semilla y el Espíritu Santo se encarga de todo el resto. Pero es a través del poder del Espíritu Santo. Jesús nos dio, lo vimos la semana pasada, habló las palabras más tremendas en todo su ministerio. Le dice a los discípulos, les conviene a ustedes que yo me vaya. A ver, espérame, pero ¿cómo es posible que nos convenía que Jesús se fuera? ¿Cómo íbamos a poder seguir adelante sin su guía? Y dice Jesús, pero les conviene que yo me vaya porque entonces voy a mandar a alguien que es igual que yo. Aquí es donde la historia se parte en dos. Con Jesús teníamos la presencia de Jesús limitada en la tierra porque Él era hombre. Y usted va a encontrar en el Nuevo Testamento en muchos lugares, ¿dónde está Jesús? No sé. Porque Jesús era hombre. Jesús no estaba en todas partes. Sin embargo, Jesús vivía con ellos, vivía entre ellos, pero el Espíritu Santo no vive entre nosotros, vive en nosotros, dentro de nosotros. La presencia del Espíritu Santo es constante y el Espíritu que empoderó a Jesús es el mismo que nos da poder a nosotros para avanzar en la misión. A ver, no creo que lo captaron o el horario de verano nos afectó a todos. El Espíritu Santo, que es quien empoderó a Jesús para hacer su ministerio, es el mismo que nos empodera a nosotros para cumplir la misión que nos encomendó. Dice la palabra incluso que ese mismo poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que opera dentro de nosotros y a través de nosotros. Ese es un concepto impresionante, porque eso quiere decir que ese mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, ese mismo poder que destruyó a la muerte y destruyó al pecado una vez y para siempre, está en nosotros. Y tenemos la capacidad de utilizar ese poder para avanzar la misión y llevar el reino de Dios a otras personas. Lucas 11:13, Lucas 12:12 y 24:49 nos habla acerca de este poder. El Padre le da el Espíritu a aquellos que se lo pidan. A ver, espérame, pastor, entonces tengo que pedir. No, pues si usted no abre la boca, usted no recibe. Es como el niño chiquito que pasan tiempo, no le pide nada a los papás, no dice nada. Nada más cada vez que van a la tienda se quedan sus ojos impávidos viendo una pelota. Pero jamás dice nada. Y un día llega a su adolescencia y rompe en lágrimas. No, es que ustedes no me aman, ustedes nunca me dieron lo que yo quería. Yo siempre quise tener una pelota y ustedes nunca me la compraron. Y el papá se queda, bueno, ¿y cuándo la pediste? No, es que yo siempre me le quedaba viendo. Eso no significa que la querías. A lo mejor pensabas que estaba horrenda y por eso te quedabas viéndola. Sí dice la palabra que el Padre sabe lo que necesitamos antes que abramos la boca. Sin embargo, si usted no abre la boca, usted no recibe. Ábrala, pídalo. Cuando usted está enfrente del Espíritu Santo en un momento poderoso y el Espíritu Santo quiere llenarlo a usted y quiere darle esa evidencia física de hablar en otras lenguas, usted no abre la lengua, la boca, usted no suelta la lengua, usted no habla en lenguas. Hubo por ahí solamente hace algunos años una evidencia física que alguien escribió en lenguas. Pero la parte que el Espíritu quiere que usted haga es que usted hable
en lenguas. Pero si usted no cede el control de su lengua al Espíritu Santo, usted no habla en lenguas. Usted nos va a escuchar decir cuando usted se acerca al frente, estamos orando por usted para recibir el Espíritu Santo y empezamos a decirle, abra la boca, suelte la lengua, hable. Si hay una palabra que usted no entiende viene a su cabeza, háblela. Porque ahí es donde el Espíritu está empezando a poner palabras que usted no entiende, pero el Espíritu sabe perfectamente bien lo que usted está orando. Pastor, ¿y cómo sé si estoy orando algo absolutamente fuera de lo espiritual? Usted no puede estar orando algo que sea contra la palabra, porque es el Espíritu quien está poniendo las palabras en usted. El Espíritu no va a hablar en contra de sí mismo. Pero pastor, ¿qué pasa si nada más lo único que estoy diciendo no tiene absolutamente nada de sentido? No lo tiene porque usted no lo entiende. Pero el Espíritu sí lo entiende. Y para el Espíritu sí tiene sentido. El Espíritu es quien nos enseña qué decir. Y no es solamente en el momento en que estamos hablando las palabras para traer a alguien más a Cristo. Sí, el Espíritu nos va a dar las palabras en ese momento si usted está conectado al Espíritu Santo. Usted no puede checar su correo electrónico, trae Facebook o TikTok o nada de eso si usted no tiene conexión a Internet. Usted no puede hablar las palabras del Espíritu si usted no tiene conexión al Espíritu. El Espíritu no se va a acercar así de, dile esto, si usted no está acostumbrado a escuchar al Espíritu Santo. La segunda parte de enseñarnos qué decir es cuando hablamos en otras lenguas. Ese lenguaje no es de usted. El lenguaje que usted está hablando es un lenguaje que el Espíritu le está dando para dar testimonio de algo, para orar. Dice que cuando nosotros no tenemos palabras que decir, el Espíritu gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no entendemos, no sabemos lo que estamos hablando, no lo vamos a saber. A menos que haya alguien que esté interpretando las lenguas en ese momento, usted no lo va a entender. Ha pasado que, y esto fue una historia que estaba leyendo yo en el libro de Caminar con el Espíritu, y hablaba el autor de que en una reunión tenían un montón de gente, la iglesia estaba llena, y empieza alguien a hablar en lenguas. Se suelta alguien hablando en lenguas, en voz alta, y ven a una mujer que estaba por allá atrás en una de las filas, irrumpe en llanto. Al final de la reunión se acercó a alguien porque esta mujer no la habían visto antes ahí. Esta mujer era una persona que venía del país de China. Y dice, yo no sé cómo saben de mi vida, pero cuando esa persona empezó a hablar en perfecto mandarín y entendí cada palabra que Dios tenía que hablarme a mi vida en ese momento. Y Dios me dio la palabra que necesitaba escuchar. A veces las lenguas van a ser idiomas que nosotros no entendemos, no los hemos estudiado, pero alguien más en el salón va a saber lo que estamos diciendo, porque es una palabra dirigida a esa persona en específico. Y muchas veces va a ser un lenguaje que nadie va a entender porque es un lenguaje angelical. Pero tenemos que dejar que el Espíritu hable por nosotros, nos enseñe qué es lo que tenemos que decir. Yo no sé qué es lo que pasa con cada persona en este mundo. Lo he dicho de broma, pero a la vez en serio. Yo no tengo el espíritu de lectura de mentes y tampoco lo quiero. Que entonces voy a poder escuchar lo que la gente tiene que decir de mí en sus interiores. Así que no quiero saberlo. Ese discernimiento de mente simplemente no es algo que yo quiero. Pero el Espíritu nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que entregar como mensaje. Y la última, el Espíritu Santo nos va a revestir de poder desde el cielo, desde lo alto. No es un poder humano, no es un poder natural, no es algo que usted pueda extraer de las rocas aquí en la tierra. Es un poder que va a venir absolutamente sobrenatural, la capacidad de hablarle a una enfermedad y que se seque la enfermedad, la capacidad de hablarle a una pierna que es más corta que otra y que se extienda el hueso al mismo nivel, la palabra que dice que a esa boca que jamás desarrolló dientes salgan dientes y los va a ver salir enfrente de usted, ese poder que puede levantar a los muertos mismos. Allá en la base misionera donde estuvimos nosotros había una señora. No sé si todavía vive, probablemente. El Señor le dio la vida de Matusalén.
Pero esta señora fue atropellada por camiones de volteo en la carretera, se ahogó varias veces, o más bien una o dos veces, no varias. Y cada vez decía, el Señor me mandó de regreso. Bueno, es que no es tu tiempo. No importa cuántas veces te pongas enfrente del camión de volteo, no es tu tiempo. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos opera en nosotros. Hubo también durante la construcción original, la gente del lugar estaban prohibiendo, estaban tratando de impedir que siguiera la obra. Balacearon a varias personas y uno de ellos tiene una bala todavía en su cuerpo y está vivito y coleando. El líder de la base fue levantado de la muerte también. Ese es el poder que opera en nosotros. Y ese poder solamente viene de lo alto y solamente viene a través del Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu fue la plataforma de lanzamiento de la iglesia antigua. Él lanzó a los discípulos. En Hechos 1 están los discípulos reunidos, Hechos 1:8. Están reunidos en ese lugar, están orando en un mismo sentir y son revestidos, son llenos del Espíritu Santo. El libro de Hechos, de hecho, todo el mundo lo conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero realmente es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque el Espíritu Santo fue quien obró todo. El Espíritu Santo les dio poder para ser testigos. Pedro y Juan fueron detenidos varias veces por los líderes judíos. En una de ellas los tuvieron en la cárcel. Pedro estuvo ya metido en la cárcel y oró y salió, le abrieron las puertas de la cárcel y dice, parecía que estaba como en un sueño. Llegó y tocó en la casa donde estaban los apóstoles orando, y lo vio la muchacha que hacía el aseo. Oigan, está Pedro allá afuera. ¿Cómo? Si Pedro está encerrado. Ahí está. Y le abrieron la puerta y lo dejaron entrar. Pedro y Juan fueron también flagelados. Y repetidamente el Espíritu llena a los creyentes. En Hechos 2, el Espíritu, por ejemplo, desciende sobre todos los creyentes que estaban en ese aposento alto. Viene la primera predicación de Pedro, se salvan miles de personas. Después el Espíritu llama a Pedro y a Juan y les habla y los llena de él mismo para hablar ante el concilio en Hechos 4. En Hechos 8 el Espíritu manda a Felipe a alcanzar al carruaje aquel. No, sí. Felipe es asesinado después por Pablo. Bueno, Pablo lo consintió, pero fue apedreado. Entregó su espíritu en las manos de Jesús y una de las cosas que dijo es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que miró al cielo abierto y vio a Jesús a la diestra de Dios. Y después Pablo va camino a Damasco y el Espíritu se encuentra con él y el Espíritu llena a Pablo. Y después pasa con Cornelio. Usted recuerda la historia de Pedro. Está esperando que le den de comer y tiene tanta hambre que entra en trance. Bueno, es lo que la gente dice. No, es que nada más tuvo una visión, tenía mucha hambre. Pues no fue eso. El Espíritu Santo se revela a él y le dice, hey, va a venir alguien a buscarte, ve con él, no dudes de ir. Y entonces Cornelio y toda su gente, toda la casa de él se convierten a Cristo en Hechos 10. Después el Espíritu en Hechos 13 habla y escoge a Pablo y a Bernabé en Antioquía para hacer la obra de Cristo. El Espíritu redirige a Pablo en Hechos 19, lo manda a Macedonia. El Espíritu está absolutamente activo, obrando en la vida de cada persona, de cada creyente. No hay nada que podamos hacer para detenerlo, a menos que queramos ser nosotros absolutamente ignorantes de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si usted quiere que el Espíritu obre en su vida, usted nada más tiene que abrir la puerta para que el Espíritu entre y haga lo que tiene que hacer. El Espíritu quiere, el Espíritu dirige a la gente, el Espíritu llama a los creyentes, el Espíritu envía a los creyentes. ¿Cuántas iglesias fueron fundadas a través del ministerio de Pablo y Bernabé
Usted lee las cartas de Pablo a las iglesias y puede encontrarse con cualquier cantidad de demostraciones en las que el Espíritu Santo habla a través de Pablo para resolver problemas en la iglesia, para levantar la iglesia, para traerlos de regreso a Cristo, para calmar los problemas que están ocurriendo, para callar a los espíritus de falsa enseñanza. Con los discípulos pasó lo mismo. Las cartas de Pedro son, muchas de ellas, o las cartas de Pedro traen ánimo a la iglesia, llenas del Espíritu Santo. Las cartas de Juan traen también dirección, ánimo. La visión que tuvo Juan acerca del Apocalipsis fue guiada por el Espíritu. Así como eso podemos ver cualquier cantidad de ejemplos allá afuera. La palabra está llena de la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu es el actor principal en la misión de Dios. Mucha gente dice, ay no, pues sí, es que la Biblia fue nada más una compilación de historias. Pues qué chistoso que todas las historias hablan de exactamente lo mismo. Mire, tome la historia que quiera. Si usted ve, por ejemplo, Star Wars, si usted busca los libros de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, hay tantos universos que no coinciden muchos de ellos. Muchos escritores que han buscado escribir la misma historia en secuencia a lo mejor, pero no coinciden. Pero la Biblia fue escrita por cuántos autores, y todos estos fueron dirigidos por el Espíritu Santo para escribir una historia, que es la historia de Dios, su creación y su redención para el mundo. Y al final de todo, la historia más impactante, la historia del regreso de Jesús para eliminar el pecado y la muerte para siempre y levantarnos a una vida nueva con Él. Todo esto es el Espíritu Santo. Y cuando miramos la escritura de Lucas, vemos la obra trinitaria. Padre envía, el Hijo es quien ejecuta la obra o cumple la palabra de Dios, y el Espíritu es el que da el poder para ejecutar toda la tarea, tanto para el Hijo como para nosotros. Porque recuerda que habla Pablo en Romanos, que nosotros fuimos adoptados para ser herederos y coherederos junto con Cristo. Somos hijos y tenemos la tarea del Hijo de ejecutar la palabra de Dios. El Padre inicia todo el trabajo, inicia la obra, el Hijo logra, completa la obra, el Espíritu Santo es quien empodera y aplica la obra en la vida de la gente. El Espíritu Santo es clave, necesitamos al Espíritu Santo. El retrato de Lucas, en una frase, Lucas muestra al Espíritu Santo como la presencia empoderadora de Dios que unge a Jesús, llena a los creyentes, guía la misión y revela el corazón del Padre. Jesús hablaba verdad cuando dijo que nos convenía que Él se fuera. Pero que quede algo bien claro. Estamos a punto de entrar a la celebración de la Pascua. Viernes Santo, el sábado de gloria, el domingo de resurrección y todo esto. Que quede claro que el sacrificio de Jesús no llegó hasta su muerte. Se completó y culminó con la resurrección y la ascensión. Jesús jamás se despidió de su cuerpo mortal. Jesús subió en carne y en espíritu al cielo. Y era importante, y es importante que entendamos que Jesús no dejó su cuerpo mortal en la tierra para hacerse polvo, porque era parte de la profecía que Él no iba a ver la muerte y que su cuerpo no iba a descender a la tumba. Y no descendió. Murió y resucitó y siguió y se fue al cielo y se fue en cuerpo. ¿Y por qué es importante esto? Porque Jesús no dejó su cuerpo para ser después idolatrado. Jesús tuvo que irse, cumplir la profecía de la ascensión para que pudiera venir el Espíritu Santo enviado por el Padre a nosotros. El Espíritu Santo es simplemente ese componente, esa persona de la Trinidad que necesitamos diariamente en nuestra vida. Mire, dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo en 1 Corintios, pero cuando dice sed llenos del Espíritu Santo no se refiere
a llenarnos un día a la semana o llenarnos nada más una vez cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Se refiere a ser llenos constantemente. De hecho, la palabra que utiliza, el verbo en griego que está utilizando Pablo en esa escritura, es un verbo continuo que dice sed llenos y continuad siendo llenos del Espíritu Santo. Y lo dice porque sabe que no necesitamos, que no nos podemos llenar del Espíritu Santo una sola vez. Necesitamos ser llenos constantemente del Espíritu Santo, porque yo puedo llenarme al levantarme del Espíritu Santo, pero algo va a pasar durante mi día de trabajo que me va a hacer que me drene del Espíritu Santo y empiece a demostrar los frutos de la carne en vez del Espíritu. Y vuelvo a necesitar al Espíritu en ese momento. Y después más adelante algo va a pasar en el tráfico y voy a perder la llenura del Espíritu Santo otra vez porque me va a vencer la carne y voy a necesitar ser lleno de nuevo. Y sabe que esto pasa todos los días, decía el comercial de televisión. Y no solamente pasa todos los días, pero pasa cada hora del día. Necesitamos al Espíritu Santo cada segundo de nuestro día. Cuando usted se levante, su oración debe ser: Espíritu Santo, dame poder para tu misión hoy. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la audacia del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos el gozo del Espíritu Santo. Ahí esperaba escuchar más aménes. De hecho, en mis notas tenía que toda la iglesia iba a decir amén. Necesitamos el gozo del Espíritu Santo. Y necesitamos su dirección todos los días. Porque sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Sin el Espíritu Santo no funcionamos. Sin el Espíritu Santo somos carnales otra vez. Les voy a aplicar la que nos aplicó uno de mis pastores. Estoy terminando temprano, pero voy a hablar por otros 20 minutos. No, solamente necesitaban reír un poquito. Estaban poniéndose muy serios. Mire, muchos de nosotros entendemos la necesidad del Espíritu Santo. A lo mejor todos aquí lo hacemos. Pero cuando llegamos al punto de la convergencia o la divergencia, nos llegamos a dar cuenta de que, si nos ponemos a pensar en esos momentos de divergencia, en esos momentos en que encontramos esa parteaguas en el camino, tal vez nos vamos a dar cuenta que vamos más hacia el lado de la carne que del espíritu en muchas veces. Y eso es parte de nuestra naturaleza humana. Lo que tenemos que entender es que el proceso de renovación de nuestra mente de la que habla Pablo es el proceso de dejar que el Espíritu trabaje a través de nuestra mente. Y eso ocurre solamente cuando le decimos al Espíritu: hey, yo no puedo, necesito tu ayuda, necesito tu intervención. Mire, el mundo, la sociedad nos va a decir allá afuera que es de débiles pedir ayuda, que es de débiles reconocer que no podemos, y es la mentira más grande que usted puede escuchar. Se necesita mucha más fortaleza, se necesita mucha más valentía el decir no puedo. Así que cuando usted está diciéndole al Espíritu Santo: Espíritu Santo, no puedo, necesito tu intervención, Espíritu Santo, sin ti hoy no voy a hacerla, ¿sabe qué está haciendo usted en ese momento? Está usted doblegando al orgullo y permitiendo que el Espíritu Santo tome el control total de cada situación de su día. El orgullo no lo va a llevar a una vida santa, el orgullo lo va a llevar lejos de Dios. El Espíritu lo va a acercar al corazón del Padre cada vez más. Voy a pedir que se ponga de pie conmigo por unos momentos. Buscar al Espíritu Santo toma simplemente humildad y decir: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ¿dónde estás? Obviamente va a contestar: estoy aquí, adentro de ti. Pero lo importante es: Espíritu Santo, háblame, guíame, dirígeme. Espíritu Santo, dame claridad en mis pensamientos. Espíritu Santo,
habla por mí. Espíritu Santo, renueva mi mente. Espíritu Santo, lléname hoy. Y tal vez usted nos está viendo desde la cámara, nos está escuchando, nos está viendo desde el otro lado del mundo. O está a lo mejor aquí presente y usted dice, ¿sabes qué, pastor? Yo jamás había escuchado esto de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué necesito? Y la respuesta es simple: necesitas a Jesús en tu vida y Jesús va a mandar al Espíritu Santo, pero necesitas pedirlo. No es algo que va a surgir nada más porque sí, no es algo que va a espontáneamente materializarse en tu vida. Necesitas crear ese ambiente donde le dices, no quiero mi vida pasada, quiero una vida llena de ti. Si usted está listo, vamos a orar. Es una oración sencilla donde invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón y Él inicia el proceso de limpieza de nuestra vida y el Espíritu Santo se va a encargar del resto. Si está listo, vamos a orar. Y le voy a pedir que ore en voz alta estas palabras. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado. Yo reconozco que tienes poder y fue un poder impresionante de parte de Dios que te levantó de entre los muertos y hoy estás a la diestra de Dios. Jesús, en esta hora yo te confieso como mi único Señor y Salvador. Te entrego el control de mi existencia. Guíame. Hazme una nueva creación. En tu nombre, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo y estás aquí en el auditorio, acércate al final. Quiero platicar contigo de cómo crecer en tu relación con Dios. Si estás del otro lado de la cámara o nos escuchas en podcast, contáctame al 918-272-5219 o fmonroy@oasofirst.com. La información va a aparecer en tu pantalla. Es importante que tú nos contactes por dos razones. La primera dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Queremos celebrar contigo esta decisión que acabas de tomar. Y la otra razón es porque queremos ayudarte a crecer espiritualmente. Queremos que tú aprendas cómo vivir una vida cristiana. Queremos que tú conozcas a Dios de una manera más personal. A lo mejor usted ya está aquí con nosotros y dice, pastor, yo ya conozco de Cristo y algún día, hace años, fui lleno del Espíritu Santo, pero necesito crecer en esto. Mire, todo el mundo necesitamos crecer. Estamos en un mundo, en una vida en la que vamos a tener que continuar aprendiendo, creciendo, y vamos a tener que seguir derrotando gigantes en nuestra vida de aquí hasta que Cristo vuelva o nos llame a cuentas, una de las dos. Así que va a ser un proceso continuo de santificación, va a ser un proceso continuo de purificación de nuestra vida, va a ser un proceso continuo de crecimiento, pero tenemos que permitirle al Espíritu trabajar en nosotros. Vamos a orar. Si usted jamás ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, usted dice, yo quiero entregar el control de mi lengua a Él. Quiero que Él hable a través de mí, quiero que Él use mi lengua para orar. Quiero que Él me llene todos los días. Si usted jamás ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y lo quiere hacer hoy, acérquese aquí al frente. Queremos orar con usted. Si usted está en su lugar y dice, yo ya lo hice, quiero acercarme allá al altar para que ustedes me ayuden a orar, pastor, acérquese y oramos con usted. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias. Gracias por llenar nuestras vidas, gracias por dirigirnos, gracias por guiarnos, gracias por mostrarnos y revelarnos el corazón de Dios Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces grandes maravillas, grandes obras en nosotros y a través de nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos perdón si te hemos ignorado. Y te pedimos que tú nos llenes de poder, no solamente hoy, pero cada día de nuestras vidas. Recuérdanos que necesitamos de ti. Recuérdanos que no somos autodependientes, que somos dependientes de ti. Recuérdanos, Señor, que nosotros no tenemos la capacidad de hacer la obra, sino es a través de tu fuerza, de tu guía, de tu palabra. Espíritu Santo, en esta hora te abrimos la puerta de par en par y te decimos, ven a nosotros, satúranos de ti, quita lo que te estorba. Cada compartimento de nuestro corazón, de nuestra mente, te lo abrimos a ti. Toma el control completo y te pedimos que tú obres a través de cada uno de nosotros. Que la obra de Jesús sea concluida a través
de tu obra en nosotros y a través de nosotros. Que podamos pararnos enfrente de la gente y tener la audacia para poder hablarles del Evangelio y poder sembrar la semilla en sus corazones con dirección tuya. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites toda vergüenza, que quites todo obstáculo, Señor, que nos impida hablar tu palabra, cumplir con la misión, porque sabemos que tú eres quien nos guías y nos empoderas para hacer la obra que fue encomendada para nosotros. Te pido, Jesús, en esta hora que tú vengas a nosotros, que tú toques nuestro corazón. Señor, quita los estorbos. Ayúdanos, abre nuestros oídos para que podamos escuchar la voz del Espíritu. Agudiza nuestros sentidos para que podamos sentir su presencia. Señor, no ser como aquel hombre que se acercó a decir al Espíritu Santo: guíame, acompáñame, ven conmigo a donde yo voy. Que más bien sepamos y entendamos lo que el Espíritu le contestó, que dice: ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que eres para pedirme que yo vaya a donde tú vas, cuando debería ser al contrario, que tú me sigas a donde yo te lleve? Señor, ayúdanos a no ignorar la voz. Ayúdanos, Señor, a seguir a tu Espíritu, a seguir su guía, a seguir su dirección, a seguir sus palabras, a escuchar y ejecutar sus palabras. Señor, satúranos de tu Espíritu cada día, cada momento del día, porque necesitamos de ti. Nuestra vida no depende de nosotros, depende de ti. Nuestra vida no es nada sin tu Espíritu en nosotros. Te necesitamos, Jesús, y te entregamos el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestra lengua, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Toma el control, límpianos, purifícanos. Señor, te pido que tú te muevas de manera libre en nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Somos tuyos, fuimos creados para tu gloria, Señor, y nos movemos en tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les llene de favor, les dé gracia y paz, hoy, mañana y por los siglos. Nos vemos.